Buenas noches a todos por su puntual asistencia. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Wilfrido Coronel, muy conocido por todos nosotros. Eh, la temática de esta noche es qué debemos saber de la enfermedad meningocócica. Para recordarles, los que no conocen al doctor Wilfrido Coronel, es médico cirujano de la Universidad de Cartagena, pediatra de la Universidad del Valle e infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, doctorado en medicina tropical y docente de la Universidad de Cartagena. Bienvenido, doctor Coronel, como siempre, un placer que nos acompañe. Les recordamos a todos los que nos acompañan que pueden empezar a hacer preguntas a través del chat o preguntas y respuestas directamente. Muchas gracias. Muy Adelante. buenas noches. ¿Sí me escuchas, Di? Di, ¿sí me escuchan? Sí, señor, adelante, doctor Ok. Coronel. No, de verdad muy buenas noches. De verdad, gracias por el espacio a la Sociedad de Pediatría de Bolívar. Saludarlos nuevamente, a pesar de que sea un poco así virtual. Pero bueno, otra vez estamos reunidos compartiendo conocimiento. Y espero que lo de hoy igualmente sirva también para tomar ciertas conductas con relación a su práctica diaria. Voy a compartir mi pantalla por aquí. Aquí. Bueno. Ok. Si están viendo mi pantalla, necesito que me digan que sí. Sí, señor, adelante, doctor Coronel. Listo. Eh, el título que le he puesto a esta conferencia es ¿qué debo saber sobre la enfermedad meningocócica? Pues vamos a compartir algunas cosas nuevas, otras ya muchos de ustedes las saben, y lo que ha salido actualmente sobre las recomendaciones en vacunación. Esa es mi declaración de autor con relación a esta presentación. Todas las diapositivas son hechas por mí, toda esta charla es hecha por mí con el material que en este momento está circulando en el mundo, igualmente para ustedes. Y ese es mi otro conflicto de interés, en el cual soy speaker de Pfizer, Sanofi, y igualmente pertenezco a Advisory Board en vacunas. Ese germen ya todos ustedes lo conocen, realmente es un germen que afecta básicamente al humano, no afecta a otro en particular. Y como ustedes pueden ver aquí, está compartiendo mucha similitud con la Neisseria gonorrea. Eso significa que en estos momentos tenemos muchas cepas que están trasladando su perfil de resistencia a la Neisseria meningitidis y eso tenemos que tener en cuenta en estos momentos, sobre todo en aquellas personas que tienen sexo, igualmente hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo esa población que está teniendo un auge en resistencia en Neisseria meningitidis, sobre todo a penicilina y a quinolonas. Pero no solamente esa población, sino que también lo estamos viendo en otra población diferente. Entonces estas dos eh, bacterias están en este momento compartiendo mucho material genético. Esa es la incidencia, ustedes la conocen, de la enfermedad meningocócica, a pesar de que es una patología de baja incidencia, realmente la tasa de mortalidad es muy alta. Creo que la baja incidencia está dada por muchas cosas, por el subdiagnóstico, porque no lo pensamos muchas veces, porque se puede parecer a muchas patologías, porque a veces no tenemos los métodos diagnósticos adecuados para poderla detectar. Pero en fin, son múltiples cosas que hacen que la incidencia realmente sea baja. Pero también esa es una patología que se comporta como en forma de brotes o epidemias, o igualmente puede ser endémico en ciertas poblaciones. Ustedes ven que en Europa la tasa de incidencia está alrededor de 0.7 a 0.1 por mil o por 100.000, perdón, pero miren que en Estados Unidos puede ir desde 0.12 por 100.000 hasta así 0.15 por 100.000. Pero en Sudáfrica, a pesar de que ustedes ven esta parte de aquí con una incidencia realmente baja, antes del 2010, miren que este es a partir del 2011, antes del 2010 la incidencia era muy alta. Acuérdense que el cinturón de la meningitis en Sudáfrica, dado más que todo por el serogrupo A con relación a meningo,
pero por la utilización de la vacuna contra meningo A, realmente la incidencia ha bajado ostensiblemente. Y en Latinoamérica, los países que más o incidencia tienen un poco más alta es Brasil con 2 por 100.000 habitantes. Colombia está alrededor de 0.15 a 0.33 por 100.000. Sin embargo, como les digo, es una patología subdiagnosticada y que cada vez necesitamos herramientas moleculares para poder hacer su detección. Esta diapositiva, ustedes la conocen muy bien, en diferentes formas lo he presentado. Pero con esto le quiero mencionar es que nuevamente los serogrupos son cambiantes e impredecibles, cambian de una misma región hasta, por ejemplo, y ustedes lo pueden ver, en Colombia predomina, es más prevalente el serogrupo B en la costa y en el resto del país el serogrupo C, pero igualmente esto cambia de país en país, ¿sí? Igualmente de regiones en regiones. Lo que quiero resaltar en este momento es que en Norteamérica está siendo mucho más prevalente nuevamente el serogrupo B, posteriormente el C y el Y, pero está siendo nuevamente más prevalente el B. En Centroamérica sigue siendo el C el más prevalente. Y miren que en el cono sur sigue siendo muy prevalente el W, en Brasil el C y nosotros aquí en Colombia antes era el B y ahorita es el C. Pero quiero resaltar aquí en África el serogrupo A, el cual realmente ha descendido su prevalencia con relación a la aplicación de la vacuna contra el serogrupo A en la parte de América. Entonces, estos serogrupos son cambiantes en el tiempo, igualmente en región, y eso puede ser por muchas cosas, por la misma historia natural de la enfermedad, por presión de vacunas, por uso de antibiótico indiscriminado. O sea, son miles y miles de factores que hacen que esta patología cambie constantemente. Y esa diapositiva es para mostrarle cómo surgen los brotes constantes y cambiantes en el tiempo. Miren que en el cono sur, el serogrupo que más brote produce es el W, pero igualmente en Brasil el serogrupo C. Y como les dije, miren que en Sudáfrica o en África, en el cinturón de la meningitis era el serogrupo A, y ahorita van a ver cómo cambia esto. Y el serogrupo B, muy prevalente en América del Norte, igualmente igualmente en Latinoamérica, incluyéndonos nosotros como país, Colombia y Venezuela. Y miren que el C también es muy prevalente en la parte de América del Norte y Central. Entonces, estos son los serogrupos que más producen brotes en el sentido en todo el mundo. En Europa sigue predominando el serogrupo B y el serogrupo C. Y esa diapositiva es que no solamente nos conformamos con saber el serogrupo y el serotipo, sino que también los inmunotipos o los complejos clonales también cambian. Y para mostrarle que uno de los complejos clonales que más está haciendo problema en el mundo es el complejo clonal ST11, que ustedes lo ven aquí tanto para el serogrupo C como para el serogrupo W. Acuérdense que el complejo ST11 o complejo clonal 11 es uno de los complejos que ha tenido mucho más frecuencia de brotes en el cono sur, sobre todo en Argentina y en Chile y también en el Reino Unido, afectando más que todo a los adolescentes con una mortalidad un poco más alta en los adolescentes. Y quiero resaltar en África, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, el serogrupo A era el más prevalente, pero ahorita ya casi ha desaparecido el serogrupo A. Ahorita los más prevalentes son el C, el W y el X. Y tengan muy en cuenta el X. Miren que en la región de las Américas no se reporta serogrupo A, pero les adelanto, un estudio que nosotros hicimos ahorita y que está pendiente publicación, ahorita en este momento está sometido a la revista en el cual encontramos como portación serogrupo A aquí en Cartagena. Pero nuevamente no les puedo dar más datos porque todavía no ha sido publicado el estudio, pero para decirles que si nosotros encontramos portación en la nasofaringe de serogrupo A, quiere decir que en cualquier momento podamos tener un brote por serogrupo A. Y desde 1978 no se reporta serogrupo A en las Américas, en todo, desde América del Norte hasta América del Sur. Este serogrupo desapareció entre el 70 al 75 y realmente no hay casos reportados. Pero ahorita con el auge de la migración
tenemos asentamientos africanos nosotros en Colombia y también somos un objetivo de pasar a otros países. Entonces, esos asentamientos pueden hacer un cruce entre población y pueden haber circulación de estos serogrupos entre personas de migrantes y nosotros. Y esa patología básicamente es una patología de eventos, o sea, de reuniones, de aglomeraciones, en forma masiva a nivel global. Lo que más se ha descrito son en estos eventos, por ejemplo, como los olímpicos, que ya próximo van a estar, pero ya ustedes saben todas las restricciones que hay con relación a los aislamientos. La Meca, ustedes saben toda la cantidad de personas que se reúnen en la Meca. Entonces miren que esta patología está relacionada con eventos masivos. Los refugiados, los que están en campos refugiados, los migrantes, eso que es el Jamboree, que es los Scouts a nivel mundial que tienen reuniones mundiales cada tanto tiempo, por ejemplo, como el que hubo en Japón, en el cual posteriormente hubo el inicio del brote con el WST11. Y nuevamente los eventos como funerales, donde se aglomeran muchas personas. Esta es una patología que le gusta a la gente, que le gusta la gente que esté muy unida. Entonces, por eso ha tenido un impacto ahorita con lo del COVID y ustedes no van a ver en una diapositiva que les voy a mostrar que no solamente el meningo ha sido afectado por el COVID, sino también neumococo, hemófilos influenza y muchas otras patologías. Pero como ahorita todo se está liberando, o sea, ahorita con esta liberación, créanme que vamos a tener no solamente brotes de meningo, sino también de difteria, de sarampión, como lo estamos viendo ya en este momento. Entonces, es allí donde tenemos que empezar a actualizar y a mantener nuestros esquemas de vacunación para proteger a la población. Ahora que se está liberando, que ya todo el mundo está saliendo, que además de eso, piensan que por tener esquema de vacuna contra COVID, dos dosis o una dosis, dependiendo de los esquemas que tengan de vacuna, ya están protegidos. Es una vil mentira. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, proteger y nivelar todos los esquemas de vacunación, no solamente meningos, sino todos los que pueden estar en una tentativa de brote. Entonces, esto es un llamado y por eso les resalto que esta es una patología de eventos masivos y esto es uno de los primeros reportes en refugiados en los años 70 y este es uno de los reportes más famosos de refugiados y de gente migrante. Acuérdense que seguimos teniendo mucha migración de Venezuela. Esto fue en el 78-79 en Tailandia, en donde se publicó este evento en refugiado y con una mortalidad realmente muy alta, del 28% en los refugiados. Entonces se viene ventilando que en poblaciones son refugiados en migrantes desde 1978-80, eso se viene dando cada vez, y en este momento va a ser mucho más fuerte, porque tenemos población que va a otros sitios, por ejemplo, en busca de vacuna o de mejoras desde el punto de vista de vida o de calidad de vida. Y como se los dije, esta es una publicación muy reciente, de ahorita hacen como unas 4 semanas o casi un mes y medio, en el cual miren todas estas patologías, por ejemplo, las infecciones por neumococo, esta que está en la izquierda, sigue Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, y es comparada con Streptococcus agalactiae para que vean que el impacto de la población, que el impacto de la aglomeración o los eventos masivos sí impactan en estas enfermedades inmunoprevenibles. Miren cómo a medida que iba pasando el tiempo, las enfermedades por neumococo siguen ascendiendo, igual las de Haemophilus influenza, igual las de meningitis. Pero por el evento del COVID, en el cual se tuvo que hacer distanciamiento físico, aislamiento estricto para todas las personas y cuarentena estricta, miren cómo descendió todos los casos tanto de neumococo como de Haemophilus influenza y de meningo, pero a la par también disminuyó la cobertura vacunal. Miren que no fue así por el Streptococcus agalactiae. ¿Por qué? Porque este es un germen que no tiene ese comportamiento, ese factor de riesgo de tener eventos masivos o aglomeraciones. En cambio, estas patologías inmunoprevenibles sí lo son. Entonces, el COVID ha impactado grande en estas patologías con un descenso supremamente importante, pero también ha bajado las coberturas porque la gente no quiere irse a vacunar por el miedo al COVID, por el miedo a morir, por muchas cosas. Pero ahorita que se le están liberando todas las cosas, van a aparecer todas estas patologías. Por lo tanto, necesitamos y tenemos que tener coberturas adecuadas. Y como les mencioné, esta es una patología de eventos. Entonces, esa es
por ejemplo, no solamente en los médicos, sino en el personal paramédico, en las enfermeras, en el cual se reportaron muchos eventos en esta población, pero miren la característica, espero que se pueda ver un poco, pero la característica es que casi el 50% de esta población reportada dentro del equipo médico no usó equipos de protección personal, no usó la mascarilla adecuada o la usaban debajo de la nariz, o cuando iban a comer se la quitaban o la manipulaban no adecuadamente o realmente no la tenían o no la usaban. Como ahorita la moda es de que si yo tengo un esquema de vacunación completo ni siquiera uso mascarilla, entonces tengan mucho cuidado con eso, porque realmente está reportado mayor mortalidad y mayor enfermedad meningocócica invasiva en las personas que no tienen un equipo de protección. Se ha reportado casi hasta un 13% de mortalidad, que puede ir hasta el 29% de mortalidad. Igualmente, con muchos de ellos sin utilizar equipos de protección personal. Pero no solamente es en el ambiente de la salud, ni en el ambiente igualmente de microbiología, sino en el ambiente escolar. Entonces, no solamente son los estudiantes, sino también los profesores, las personas de mantenimiento, los empleados, la parte administrativa, lo que hacen la parte cultural. ¿Pero es por qué? Porque son infecciones que les gusta la aglomeración. Pero además de eso, igualmente los estudiantes son afectados, los profesores son afectados. Entonces, esta patología, a pesar de que tiene una alta carga en menores de 5 años, su carga mayor es en los menores de 1 año, pero resulta que su carga mayor es más dada por el serogrupo B. Por eso ustedes van a encontrar, y a veces uno no entiende por qué sí está recomendada para adolescentes, pero para niños menores de 5 años no está recomendada la vacuna, excepto a factores de riesgo en muchos de los países. Pero es porque la mayor carga de enfermedad en menores de 5 años es por el serogrupo B. En cambio, a partir de allí, todos los demás serogrupos tienen una mayor carga, pero la mayor portación es en los adolescentes, y sobre todo en los adolescentes adultos, jóvenes o ya tardíos, no tan temprano. Entonces hay dos grupos de población, uno los que tienen la mayor carga de enfermedad y otros los que tienen la portación, pero resulta que esto también está cambiando. Resulta que los adolescentes también están teniendo mucha mayor carga de enfermedad y mayor mortalidad. No es solamente en América, es también en Europa, en Oceanía. Están reportados muchos eventos de mortalidad y de carga de enfermedad en los adolescentes. Entonces no es solamente los adolescentes como portadores, sino también como partícipes en carga de enfermedad y en mortalidad. Y es que los adolescentes ha cambiado esta patología. Ha sido diferente con relación a mucha afectación meningia. Ustedes saben que es la principal afectación del meningo, pero sin embargo, en este tipo de población, sobre todo adultos jóvenes, adolescentes, ha tenido un cambio desde el punto de vista clínico con una predominancia mucho más de afectación a nivel del tracto gastrointestinal, con mucho dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea y muchos cambios a nivel de extremidades, pero con un comportamiento tardío con mucha afectación meningia. Entonces, miren que eso se puede parecer a muchas cosas al principio. Entonces, cuando no lo detectamos adecuadamente, cuando no tenemos las herramientas moleculares adecuadas, se nos va a pasar. Y muchos de los pacientes se van a morir sin diagnóstico. Y resulta que es un meningo. Y como les dije, esta es una presentación atípica con todas estas presentaciones que estamos viendo, incluyendo la abdominal. Y la abdominal está mucho más relacionada con el serogrupo W, ST11, pero también se está viendo con el serogrupo C o con el serogrupo B, pero mucho más marcado con el serogrupo W. Y esta diapositiva es para mostrarles y recalcarles que la mayor carga de enfermedad siguen siendo los menores de 5 años. Pero miren que los adolescentes tempranos también tienen una carga de enfermedad importante, pero está mucho más dada por el serogrupo B, como yo les decía. El serogrupo B afecta mucho más a los menores de 5 años, un poco también a los adolescentes tempranos, pero los demás serogrupos siguen abarcando a los adolescentes tardíos, incluyendo a personas de mayor edad, como por ejemplo el serogrupo W o el serogrupo Y. Entonces, por eso
la vacunación está mucho más centrada en los adolescentes o adultos jóvenes. No quiere decir que los niños no se puedan vacunar. Sí, y sobre todo si tienen factores de riesgo. Pero quiero que entiendan que también los serogrupos tienen predilección por las edades. El serogrupo B es mucho más de menores de 5 años y los demás serogrupos en los mayores, pero sobre todo el Y es mucho más de edades mayores. Y los grupos de alto riesgo, como todos ustedes lo saben, en este momento son los adolescentes. Y esto es algo que ha cambiado en las últimas recomendaciones. Los adolescentes siguen siendo los objetivos de vacunación, siguen siendo los que portan las cepas más virulentas. Pero además de eso, los adolescentes, con esta participación de que algunos son fumadores, por ejemplo, ya los fumadores pasivos y activos, adolescentes y adultos jóvenes, están metidos dentro de la recomendación de vacunación para meningo, que antes no se contemplaba. Entonces los adolescentes son un objetivo por transmisión y por mayor carga de enfermedad y porque además tienen otros factores de riesgo que hacen que esta transmisión sea mucho mayor. Y eso se lo traigo a colación porque los adolescentes, además de colocárseles meningos, se les va a colocar otras vacunas como TDAP para pertussis, por ejemplo, o influenza, o VPH, y ahorita COVID, porque ya ustedes saben que está recomendada para adolescentes de 12 a 15 años, en este momento con comorbilidades, pero posteriormente va a haber sin comorbilidades, eso está toda la población de 12 a 15 años. Pero ¿esto por qué? Porque pueden haber algunas interacciones de estas vacunas y uno tiene que saber cuándo coloca una vacuna con otra o cuándo no. Y las otras poblaciones y factores de riesgo para meningos son aquellos que están con una medicación como por ejemplo eculizumab o ravulizumab, que son anticuerpos monoclonales contra el C5, en el cual estos pacientes pueden tener hasta casi 2000 veces más riesgo de enfermedad meningocócica que la población general. Igualmente los pacientes con VIH, que tienen 3.5 veces más de riesgo de meningo. Acuérdense que los pacientes con VIH tienen mucho más riesgo de neumococo y posteriormente de meningo. Y los microbiólogos también tienen un riesgo casi 13 veces más que la población general. Y la población en general tiene un alto riesgo, sobre todo porque son personas que pueden ser contacto estrecho. Si yo tengo un caso y el hermano o el primo o la mamá o quien viva con él y comparta puede ser un contacto estrecho y tiene un riesgo mucho mayor que la población general. Insisto, los menores de 1 año tienen un alto riesgo para mayor carga, las personas que están en hacinamiento, igualmente los militares y los inmunocomprometidos. Entonces, esta es una patología que tiene unas secuelas importantes a pesar del tratamiento, casi aproximadamente entre el 5 al 10% de las personas que aún teniendo un tratamiento adecuado tienen unas secuelas importantes y pueden fallecer en las primeras 24 horas. Y aquellos que tienen secuelas, que puede estar entre unos 5 o 20%, tienen secuelas físicas o secuelas igualmente neurológicas, emocionales y funcionales, que van a tener una repercusión en el desarrollo intelectual de ese niño que sobrevive. Entonces, es una patología que no solamente mata, sino que también tiene un impacto desde el punto de vista económico en la población. Y eso lo estábamos viendo hace algunos días, en el cual las vacunas no es solamente para salvar vidas, las vacunas es para tener un impacto en la economía mundial. Y ustedes tienen en este momento el mejor ejemplo. El COVID ha matado no sé cuántas personas, ya no las cuento, pero ha matado mucha gente, pero también ha tenido un impacto desde el punto de vista de que hay pérdida del empleo de mucha gente y además de eso, pérdida económica en la productividad. Entonces no es solamente un impacto en salvar vidas, sino también un impacto en la economía mundial. Y esa es una de las cosas que les traigo, que es de secuelas, porque hay muy poco publicado en secuelas. Y este es uno de los estudios que nosotros hicimos para mirar costo y secuelas en meningo. Y este fue nuestro brote en Cartagena, en el cual quisimos medir cuál fue el costo de las secuelas de ese brote. Y sin embargo, nos dio muy bajo el costo del meningo, pero resulta que nos dio muy bajo. ¿Por qué? Porque miren que los pacientes que nosotros testeamos desde el punto de vista de secuelas y de costo, muchos no ingresaron siquiera, ni siquiera se hospitalizaron, ni siquiera ingresaron a la UCI. ¿Por qué? Porque fallecieron en las primeras 24 horas. Entonces nos dio un costo de más o menos $1,370
de los ingresos en UCI. Y lo otro es que no usamos vacunas para controlar el brote. Entonces eso no lo pudimos medir. Entonces por eso el costo de nosotros fue un costo más bajo. Pero les quiero decir que es el único, a diferencia de Brasil, de los estudios que está reportado en la revisión sistemática que ustedes pueden ver aquí a nivel global, a nivel del mundo. Es uno de los estudios publicados con relación a costo de brote y de secuelas. Solamente está en esta revisión sistemática a nivel mundial, los estudios a nivel de Latinoamérica en Brasil, igualmente el de nosotros. Y miren que el costo varió entre $1,600 a $50,000 en Estados Unidos. Pero resulta que el costo de este brote y de esta secuela que nosotros testeamos ocupó el 9.5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, se imaginen que nosotros hubiésemos metido vacuna y el ingreso a la UCI de estos pacientes. Realmente esto es una patología costosa desde el punto de vista de secuelas y de mortalidad. Y como les decía, ese es lo nuevo. Ojalá puedan buscar esta publicación que es Coalición en la Acción de Inmunizaciones. Este es un nuevo rol que se le está dando a las vacunas con relación a la participación de otros grupos poblacionales. Y miren que dentro de todos estos factores de riesgo inespecíficos, aquí se mencionan los grupos que ustedes todos conocen, que son de deficiencia del complemento, los que usan anticuerpos monoclonales, asplenia funcional, todos esos microbiólogos, VIH. Y miren, aquí está, jóvenes de entre 20 a 24 años fumadores. Solamente ser fumador, tanto activo como pasivo, de 20 a 24 años, ya es un factor de riesgo para enfermedad meningocócica y es un objetivo de vacuna que antes no estaba. Entonces, al igual que el agua potable, el saneamiento ambiental y los antibióticos, las vacunas han cambiado el panorama desde el punto de vista de la expectativa de vida, de la calidad de vida. Pero como les decía, las vacunas no solamente son para salvar vidas, es para impactar en la economía del mundo. Y eso es el pipeline de las vacunas de meningo. Las vacunas de meningo se dividen en las que cubren los demás serogrupos, como por ejemplo el A, el C, el W, el Y y el X, y las que cubren meningo B. Las que cubren meningo A, C, W, Y y X son vacunas a partir del polisacárido capsular. Es decir, el polisacárido capsular se toma y este polisacárido capsular se une con una proteína que lleva ese polisacárido capsular para que haya una respuesta inmune mejor. Eso quiere decir que convierte una respuesta TH desde el punto de vista T independiente de polisacárido a una respuesta T dependiente a partir de la proteína que se conjuga. Eso hace que tenga una respuesta más duradera y más de memoria, a diferencia de las vacunas de polisacáridos, que no producen una memoria de largo plazo, que no se pueden utilizar en menores de 2 años, porque igualmente los menores de 2 años tienen respuesta T independiente. Entonces, estas vacunas A, C, W, Y, X conjugadas con una proteína son las ideales para este grupo poblacional. Y para el meningo B existen dos grupos de vacunas. Esa que es a partir de vesículas de membrana, que ustedes ven aquí. Eso quiere decir, como el meningo B no puede producir una vacuna, no se puede producir una vacuna a partir del polisacárido capsular, porque este polisacárido capsular tiene mucha semejanza con las conexiones neuronales. Entonces yo no puedo crear una vacuna a partir de ese polisacárido capsular. Tengo que buscar otras estructuras del meningo B para producir una vacuna. Y una de esas estructuras es la POR-A. La POR-A es una estructura de la superficie del meningo B. Entonces se crearon vacunas de vesícula de membrana a partir del POR-A. Ahorita les voy a mostrar cuál es la variabilidad de este POR-A. Y hay otras vacunas que son vacunas recombinantes que se crearon por vacunología reversa o recombinante a partir de unas proteínas, que es la proteína fijadora del factor H o el NAC o el NHB o igualmente otra estructura variable de la proteína fijadora del factor H. Entonces estas componen las vacunas del meningo B. Las vacunas del meningo B a partir de las vesículas de membrana y que les dije que eran a partir del POR-A tienen una variación importante en el mundo.
La cepa que inicialmente se utilizó para la vacuna cubana, que fue la B4.1.19.15, que fue en los años 80, fue muy similar a la de Brasil, pero es totalmente diferente a la chilena, es totalmente diferente a la española, es totalmente diferente a la de Noruega, es totalmente diferente a la de Sudáfrica, es totalmente diferente a la de Australia, es totalmente diferente a la de Nueva Zelanda. ¿Qué les quiero decir? Que las vacunas de vesículas de membrana son vacunas específicas para la cepa que está circulando en el país. Y eso tiene una gran variabilidad. Por lo tanto, una vacuna de un país no puede que me sirva en mi país. ¿De acuerdo? Eso es algo que tienen que mirar. Y lo otro, igualmente su tipo de inmunidad. Y ese es el pipeline de las vacunas de meningo desde 1985, como les dije. Y aquí arriba están las vacunas de vesículas de membrana, inicialmente, ¿de acuerdo? Porque en los años 80 el serogrupo más prevalente era el serogrupo B y posteriormente fueron apareciendo los demás serogrupos como el C y así sucesivamente. Y ustedes pueden mirar que después apareció la vacuna conjugada contra el serogrupo C y posteriormente las vacunas cuadrivalentes. Entonces las vacunas cuadrivalentes, ¿por qué? Porque fueron los serogrupos más prevalentes en el mundo, el A, el C, el W y el Y. Acuérdense que para el B no hay vacuna a partir del polisacárido calcilar. Entonces la primera vacuna cuadrivalente A, C, W y Y fue la vacuna de Menactra, que es unida al tozoide distérico en los años 2005. Pero posteriormente apareció la vacuna cuadrivalente ACWY unida al tozoide tetánico, que es Nimenri. Quiero hacerle una aclaración con esto aquí. ¿Por qué le quiero hacer una aclaración? Porque Nimenri está licenciada en Europa, ¿de acuerdo? Pero muchos países de América la utilizan, incluyendo Colombia, ¿de acuerdo? Pero ustedes van a ver algunas recomendaciones de América, sobre todo de Norteamérica, como por ejemplo en el MMWR o en el Red Book, en el cual solamente mencionan 3 vacunas que ahorita les voy a mencionar, pero esta vacuna de Nimenri, que es la ACWY unida al tozoide tetánico, no la incluyen ahí, pero no la incluyen ahí es porque en Estados Unidos no se utiliza esta vacuna, pero en el resto del mundo sí. Y otra vacuna que aparece también es la de ACWY unida al CRM 197 que todos conocen, que es Menveo. Entonces, hasta ahorita teníamos tres vacunas cuadrivalentes. La Menatra unida al tozoide distérico, el CRM 197 que es Menveo y la tozoide tetánico que era la vacuna, que es la vacuna de Nimenri, licenciada en Europa, pero que muchos países tenemos. Y miren aquí abajito en el 2020 se acaba también de licenciar en Estados Unidos una cuadrivalente ACWY, pero unida al tozoide tetánico. La misma, o sea, la misma estructura que la de Nimenri, pero esa es licenciada en Estados Unidos y se conoce como Menquafi. Nosotros todavía no la tenemos. Ahorita vamos a ver su aplicación. Y ya en el 2021, o sea, para esta fecha, con las nuevas plataformas vacunales, vamos a tener pentavalente. Pentavalente es 2 tipos de pentavalente. ACWY unida al serogrupo B, y esto lo está haciendo Pfizer, y MEN ACWYX, que esto lo está haciendo Sanofi Pasteur. Esta vacuna de abajo, el AIX, está unido al tozoide tetánico y el CWY está unido al CRM 197. Son plataformas vacunales nuevas que pronto vamos a conocer. Con esta diapositiva quiero mencionarles que estas vacunas de meningo están recomendadas en adolescentes. Recomendadas en adolescentes. Y miren que a diferencia de muchos países, o sea, la variabilidad de países, tienen de acuerdo a las edades recomendado en adolescentes. Quiero que se les meta aquí en la cabeza, es recomendación en adolescente. En el resto de la población es porque son de alto riesgo, ¿de acuerdo? O porque todavía no están indicadas en los planes de inmunizaciones. ¿Que debiera de estar? Sí, debiera de estar. Pero hasta ahorita están recomendadas en adolescente en muchos países, sobre todo en países de Europa, en América, que ahorita vamos a ver, y en Latinoamérica vamos a ver qué países tienen incluido en su país las vacunas de meningo en adolescentes. Y esa es la última recomendación de las vacunas de meningo.
Pero como les pongo aquí, miren, licenciadas en Estados Unidos. Eso quiere decir que licenciadas en Estados Unidos no está en ese reporte Pfizer, pero el hecho que no esté no quiere decir que no esté indicado, ¿de acuerdo? Nuevamente, hago la salvedad. Ustedes no van a encontrar aquí en este reporte ni Menry, porque ni Menry está licenciada en Europa. Y en Estados Unidos no se utiliza ni Menry. Entonces, por eso no está, pero no quiere decir que no se pueda usar, ¿de acuerdo? Porque nuestros países también lo tienen. Miren que tenemos 4 vacunas cuadrivalentes en este momento. 4 vacunas cuadrivalentes. La MEN-ACWY, unidad del tozoide difterico, que es la Menaltra. Y Menaltra se coloca desde los 9 meses hasta los 55 años. Tenemos ACWY, unidad del CRM-197, que esta es la de GSK, que se llama Menveo, desde los 2 meses de edad hasta los 55 años. Y tenemos 2 vacunas ACWY, unidad del tozoide tetánico, la de Sanofi Pasteur y la de Pfizer. ¿Cuál es la diferencia? La de Sanofi Pasteur está indicada a partir de los 2 años. Esa está en Estados Unidos, todavía no la tenemos nosotros. Y la de Pfizer, que es Nimenry, que es la misma tozoide tetánico aquí unida, está indicada a partir de las 6 semanas de vida hasta los 104 años. Entonces, para las vacunas de B, en este momento solamente licenciadas y recomendadas la vacuna de Pfizer que se llama Trumemba, que tiene como objetivo la proteína fijadora del factor H, y la de GSK que se llama Bel-0. Ambas a partir de los 10 años de edad, no en menores de 10 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de abajo de esta diapositiva, ustedes ven que a partir de los 2 meses a los 10 años no está recomendado rutinariamente la vacuna de meningo. Ojo, no está recomendada rutinariamente, pero en personas de alto riesgo sí lo está, pero rutinariamente no lo está. ¿En dónde está recomendado rutinariamente? En los adolescentes, desde los 11 años. La primera dosis entre los 11 años y 12 años y un refuerzo a los 16. Si no se coloca a los 11 y 12 años la primera dosis, sino que se coloca a los 16, usted puede ponerle un refuerzo, por ejemplo, entre los 16 y 18. Pero si se coloca después de los 19, ya no amerita refuerzo, sino una sola dosis. Nuevamente, en los adolescentes está recomendada entre los 11 y 12 años la primera dosis y el booster o la segunda dosis a los 16 años. ¿Por qué en los adolescentes hay necesidad de colocar un booster a los 16 años? Porque se vio en los estudios iniciales que colocando un booster, o sea, 2 dosis de vacuna en esta edad disminuía la mortalidad en los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el 2005 hubo una mortalidad muy alta de adolescentes por enfermedad meningocócica invasora en Estados Unidos. Y así quedó esta recomendación por la disminución de la mortalidad. Y la vacuna de B está recomendada, de acuerdo, como vacunación primaria, como nuevamente a partir de los 10 años en adelante, pero está recomendada entre los 16 y 23 y los 16 y 18. No hay recomendación de booster en esta población normal, sin factores de riesgo, y no se pueden intercambiar las vacunas de B. No se pueden intercambiar las de B. La otra, sí pueden haberse intercambios de acuerdo a la situación. Aquí, en esta diapositiva, y nuevamente les menciono, esta es la última recomendación del MMWR de septiembre de 2020, que como es una recomendación básicamente de Estados Unidos, no incluye esa vacuna, pero no quiere decir que no la incluya. Entonces, por eso aquí coloco las 4 vacunas que hay cuadrivalentes, incluyendo la de Nimenry y de Pfizer. Y esta diapositiva es para mostrarle a aquellas personas que son deficientes del complemento. ¿De acuerdo? Las personas que son deficientes del complemento, como son factores de riesgo, si es un niño entre los 2 meses y 23 meses, solamente usted le puede colocar 2 vacunas de esas 4. ¿Cuáles? La Menveo, que se puede poner a partir de los 2 meses de edad, Menveo, como ustedes lo ven aquí abajo, y Nimenry, que se puede poner a partir también de las 6 semanas de vida, o sea, los 2 meses y 4 meses. Pero si el paciente tiene más o menos ya 9 meses en adelante, ¿de acuerdo? Usted puede ponerle la Menaltra, que es a partir de los 9 meses. ¿Sí? No está indicado la otra tozoide tetánico de
Sanofi Pasteur que se llama Mencuafe. ¿Por qué? Porque esta se coloca a partir de los 2 años. Entonces, en esta población de 2 a 23 meses, usted puede utilizar, si tiene menos de 9 meses, 2 vacunas, Menveo y Nimenrix. Y si tiene más de 9 meses hasta los 23, puede usar la Menactra. ¿De acuerdo? Pero si este paciente tiene más de 2 años en adelante, puede usar cualquiera de las 4 vacunas, cualquiera, siempre con un esquema inicial de 2 dosis separado con 8 semanas. Siempre con un esquema de 2 dosis a partir de los 2 años separado con 8 semanas. Si este paciente tiene menos de 7 años, el otro refuerzo le toca a los 3 años y a partir de allí cada 5 años. Pero si ya tiene más de 7 años, ¿sí? Nuevamente 2 dosis y su refuerzo o su booster va a seguir cada 5 años. Si tiene más de 10 años de edad, el paciente que llega a la consulta a usted, igual puede usar cualquiera de las 4 vacunas. Primero, 2 dosis separadas con 8 semanas porque es un paciente de alto riesgo y después sigue cada 5 años. Y miren que si tiene más de 10 años, entonces estaría indicada vacuna de B. Vacuna de B. Pero el esquema de la vacuna de B recomendado es el esquema Trumemba, que es la de Pfizer, 3 dosis. La vacuna inicial entre el primer mes y los 2 meses y la otra a los 6 meses. Si es B0, son 2 dosis separadas de un mes. Acuérdense, y cada 3 años hay que colocar otra vacuna de B. No son intercambiables estas vacunas. Si usted empezó con una Trumemba, termina con Trumemba. Y si empezó con B0, con B0. Ahora los que tienen asplenia funcional o anatómica. Aquí lo primero que hay que cubrir cuando hay asplenia funcional es neumococo y posteriormente meningo. Métanle en la cabeza, neumococo y después meningo. O sea, que si yo tengo un paciente que está entre los 2 meses y 23 meses, tengo que cubrir neumococo primero y después meningo, ¿de acuerdo? Pero si usted quiere cubrir meningo a la par, si tiene 2 meses a 23 meses, solamente puede usar 2 vacunas. No a diferencia del paciente normal, en el cual usted puede usar 3 vacunas si estaba normal sin factor de riesgo. ¿Cuáles 3 vacunas? En el normal, Nimenri a partir de los 2 meses, Menveo a partir de los 2 meses y la otra que era Menaltra a partir de los 9 meses hasta los 23. Ese sí era normal. Pero si tiene un factor de riesgo como asplenia funcional o anatómica, donde usted tiene que cubrir primero neumococo, prima la vacunación de neumococo. Y en este momento, en Colombia utilizamos PCV10, pero en muchos países utilizan PCV13. Y PCV13 no se puede colocar con Menactra, porque hay interacción inmunológica con el serotipo 18C. ¿Por qué no se puede colocar con Menactra? Porque Menactra tiene tozoide distérico. Y PCV13 tiene una variante no tóxica del tozoide distérico, que es CRM 197. ¿De acuerdo? Entonces, si usted igualmente tiene un paciente entre los 2 a 23 meses, ¿de acuerdo? Entre los 2 a 23 meses, y usted quiere cubrir meningo, le puede poner Menveo, que es CRM 197, porque también PCV13 tiene CRM 197 y no va a haber ningún problema. O le puede poner Nimenri, porque Nimenri es unida al tozoide tetánico y no va a haber ningún problema. No le puede poner Menactra porque es tozoide distérico y hay interacción con el CRM 197 de la PCV13. Pero si tiene más de 2 años, este paciente con asplenia funcional o anatómica, usted, acuérdese, mayor de 2 años, usted le puede poner igualmente cualquiera de las 4 vacunas. Pero tenga en cuenta que primero siempre es la vacunación de neumo. Entonces, si ese paciente no ha sido vacunado contra neumococo a los 2 años que le llegó, usted vacuna primero contra neumo. Y 4 semanas después, si va a utilizar Menactra, es que la puede usar. Pero si no, puede utilizar cualquiera de las otras 3 que le mencioné. ¿De acuerdo? O Nimenri, ¿de acuerdo? O igualmente Menveo. Acuérdense que ya podría utilizar la otra nueva de Sanofi Pasteur, que también es unidad del tozoide tetánico, que es Mencuapi, que es a partir de los 2 años. Pero Menaltra no la podría utilizar hasta que acabe la vacunación con neumococo.
4 semanas después, entonces pone Menactra si va a utilizar Menactra. En los mayores de 10 años no hay ningún problema. Nuevamente, si ese paciente de 10 años no ha sido vacunado con neumococo, tiene que terminar su esquema de vacunación con neumococo. Y a la par, usted puede utilizar cualquiera de las otras tres. Nimenri, ¿de acuerdo? O Menveo o Mencuafi. Pero no puede usar Menactra, sino 4 semanas después que acabe la vacunación con neumococo, o sea, PCV13. Y para los mayores de 10 años tiene que poner contra el meningo B. El mismo esquema. Si es Trumemba, son 3 dosis. 0, o sea, la primera al mes y a los 6 meses. Pero si es B0, son 2 dosis, separadas de un mes. Y cada 3 años coloca un refuerzo. Y eso es los que sufren de VIH. Los pacientes con VIH y con asplenia funcional, lo primero que hay que cubrir y prevenir es neumococo. Y después de neumococo va meningo. Entonces es el mismo como si fuera para asplenia funcional. Si el paciente está entre los 2 meses y 23 meses, puede usar siempre vacuna contra neumo y posterior meningo. Pero si quiere vacunar a la par meningo y neumo, no puede usar Menactra. Acuérdense que Menactra interfiere con PCV13. Puede usar cualquiera de las otras tres. Pero si es mayor de 2 años, puede usar cualquiera de las 4 vacunas, siempre igualmente 2 dosis, ¿de acuerdo? Siempre primero la vacunación contra neumo, ¿vale? Y los microbiólogos, como los microbiólogos son ya personas de mayor edad, más de 10 años, entonces puede usar cualquiera de las 4 vacunas que les mencioné. Con el esquema cual, una cada 5 años, si el microbiólogo sigue en constante riesgo de adquirir meningo. Y la vacuna de B es igual. Si sigue en riesgo, es lo mismo. Si es Trumemba, son 3 dosis y después cada 3 años. Si es B0, son 2 dosis y después cada 3 años. Y las personas militares y los estudiantes que ingresan por primera vez a las universidades también están considerados dentro del esquema de vacunación. Cualquiera de las 4 vacunas cuadrivalentes que les mencioné. Y miren, si los universitarios que ingresan por primera vez a la escuela siguen en riesgo porque de pronto hay un brote, entonces está recomendado utilizar la vacuna en ese tipo de brote, ¿de acuerdo? Si no, se vacunan una sola vez. Pero los militares tienen que vacunarse cada 5 años si siguen asignados a la parte militar. ¿Por qué? Porque son un personal de alto riesgo. Perdón. Y esa es la última recomendación que está en el Red Book. Ese es el último Red Book del 2021 al 2024, en el cual todas esas vacunas de meningo se pueden colocar con cualquiera de las otras vacunas a nivel de los adolescentes y los demás. Excepto cuál, ya les dije. Si usted tiene un paciente con asplenia funcional o anatómica, primero vacuna neumo y 4 semanas después coloca la vacuna. Si va a utilizar Menactra, entonces la utiliza 4 semanas después que usted termine la vacunación de neumo. Pero si no, puede usar cualquiera de las demás vacunas. Esa es la excepción. Y la otra excepción es en el adolescente, si usted va a colocar, o en niño escolar, si usted va a colocar DTaP a celular, se tiene que colocar en conjunto si va a utilizar Menactra. Pero si no se coloca en conjunto, se recomienda siempre colocar primero meningo y 4 semanas después la vacuna contra pertussis. Porque si usted lo hace al revés, o sea, coloca primero la de pertussis celular y 4 semanas después coloca meningo, se le disminuyen los anticuerpos contra meningo. Entonces, en el adolescente, si usted va a colocar DTaP celular, o en la población que vaya a colocar DTaP celular y meningo, tienen que ser en el mismo momento. Y si no, primero meningo y después la pertussis. Y esa es ya, creo que la penúltima diapositiva, en el cual en Latinoamérica, ¿quién tiene incluida en la población de adolescentes en su PAI la vacuna de meningo? Cuba lo tiene incluido, pero en la población lactante, y es la vacuna de vesículas de membrana a partir del año 91 en su PAI. Brasil tenía incluido en sus lactantes la vacuna conjugada de meningo C y también en los adolescentes. ¿De acuerdo? En el 2017 empezó los adolescentes. Pero a partir del 2020, entre los 11 y 14 años, ya Brasil, dentro de su PAI,
tiene la vacuna conjugada contra el serogrupo ACWY, o sea, una cuadrivalente. Chile tiene en el PAI, en sus lactantes, vacuna cuadrivalente para meningo. Inicialmente, en el 2012, entre los 9 meses y 5 años, y a partir del 2014 hasta la fecha, a los de 12 meses. Y Argentina también tenía una vacuna cuadrivalente en los lactantes. Y a partir del 2017 lo tienen los adolescentes, a partir de los 11 años. Entonces estas son las perlas o las conclusiones. Esta es una enfermedad cambiante, impredecible en el tiempo. Geográficamente es muy cambiante, es una patología subdiagnosticada que ha cambiado a unas formas atípicas su comportamiento más grave, que realmente tenemos que utilizar las vacunas para proteger contra esta patología porque es una patología amenazante para la vida. Las vacunas cuadrivalentes siempre van a ser, desde el punto de vista de mejor efectividad que las vacunas de polisacáridos, tanto desde el punto de vista de generación de anticuerpos como igualmente de su duración. Y lo otro que necesitamos es tener una mayor disponibilidad de vacunas contra el serogrupo B recombinante. ¿Por qué? Porque nuestros países también tienen mucho serogrupo B. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.